para darle la bienvenida a dos grandes compañeros, precisamente en el comentario, precisamente en el análisis político, y por supuesto que me refiero a la queridísima Sofía Lameiro, analista política, militante de Morena y feminista obradorista, Sofía Lameiro Díaz, y por supuesto a nuestro amigo Enrique Legorreta, colaborador de Sin Censura y coordinador editorial de Regeneración MX. Querida Sofía, bienvenida a Sin Censura. Hola, qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes, muy contenta de compartir este espacio. También estamos contentos de estar aquí con Enrique Legorreta. Querido Enrique Legorreta, pues bienvenido una vez más aquí a Sin Censura. ¿Cómo estás, Toñito? Sofía, te mando un fuerte abrazo a ti y a todos allá en el equipo en Chicago. Y nada, aquí escuchando todo lo que sucede de este cierre de año que no para en la política mexicana, Toñito. Pues vamos a comenzar con ese tema. ¿Qué les parece, Sofía? Hoy el presidente López Obrador habla de sí resultados en materia de seguridad, pero para muchos no es suficiente. Muchos, a pesar de esta, pues, de esta disminución que es clara, ¿no? En los homicidios de un 10.3%, mientras que Felipe Calderón incrementó los homicidios en casi 200% y Enrique Peña Nieto en un 50%. Para muchos no es suficiente. Nos seguimos enfrentando a una crisis humanitaria y pues no hay otra más que apoquinar. Aquí tendríamos también que pensar en la estrategia de la ultraderecha de bloquear en todo al presidente López Obrador. Ellos han sido históricamente los que han militarizado al país. Lo hizo Calderón con su guerra al su supuesta guerra al narcotráfico. Este año, y ahora que lo estamos cerrando, hubo muchos problemas para que se pudiera conseguir que las Fuerzas Armadas se mantuvieran en tareas de seguridad hasta 2028, para consolidar precisamente la Guardia Nacional a partir del Ejército Mexicano, porque se oponen desde la oposición. Creo que esto es lo que los exhibe, ¿no? El no tener ningún tipo de propuesta, es decir, están haciendo muy mal en seguridad y cuando intentan resolverlo de alguna forma, lo están resolviendo de mala forma. ¿Qué opinas tú de esto, Sofía? Bueno, yo principalmente diría que entiendo que no sea suficiente la estrategia de seguridad cuando hablamos de la reducción de homicidios, ¿no? Y nunca va a ser suficiente hasta que no tengamos más muertos por el crimen organizado o por cualquier otra situación externa, ¿no? Yo creo que eso es algo súper entendible por parte de la población que tiene una exigencia de seguridad desde hace muchos años y que, pues, desgraciadamente en gobiernos anteriores no se había resuelto en totalidad, ¿no? Ahora creo que este gobierno ha invertido en una estrategia de seguridad que tiene 3 plazos para cumplirse, ¿no? Y creo que es importante señalarlo, pero sobre todo resaltarlo para poder entender cómo es que se va a resolver o se va a atender el tema de la seguridad en este sexenio y esperemos en sexenios próximos porque se han visto los resultados, ¿no? Y decía yo, pues bueno, hay 3 plazos en los que se está atendiendo la seguridad y creo que es importante entenderlo de esta forma, ¿no? Porque en cada plazo hay una estrategia que se está aplicando para hacerla integral, ¿no? En el corto plazo tenemos esta estrategia en la que reforzamos un cuerpo de seguridad que es la Guardia Nacional para que pudiera cumplir con estas labores dentro del marco constitucional y dentro del marco legal y que pudiera operar de manera efectiva, pero sobre todo dentro del marco de justicia y que sobre todo también tuviera una responsabilidad en caso de cometer cualquier ilegalidad, ¿no? Esto es sumamente importante porque no lo teníamos en el caso de los gobiernos anteriores, cuando no había un cuerpo policial que fuera robusto, pero que sobre todo, pues, por ejemplo, en este caso se sacó al ejército a las calles fuera de la legalidad, ¿no? Del marco constitucional, de lo que dictaba la ley, ¿no? Entonces, en el corto plazo tenemos esta estrategia de seguridad. En el mediano plazo tenemos una estrategia que también cumple con tener lo que se discutió este año en el Congreso, como tú bien lo mencionabas, pues que tenía que ver con que necesitábamos más tiempo a la Guardia Nacional en las calles, pero sobre todo la coordinación de la seguridad de los 3 niveles de gobierno. Y esto es importante porque antes no existía una coordinación, el gobierno federal cumplía ciertas labores de seguridad que no le informaba a los gobernadores y mucho menos a los presidentes municipales. Entonces los 3 cuerpos policiales que había
que también incluyen a las policías estatales y sobre todo a las policías municipales, pues no estaban en coordinación y no había esta información que pudiera fluir, pero sobre todo, pues en algunos casos veíamos, por ejemplo, a la policía municipal cumpliendo ciertas labores de seguridad que no les correspondían, o también limitados, o con el tema de la corrupción que se veía muy seguido y que no se resolvían ciertos problemas locales. Entonces, pues así logramos identificar estas zonas que son peligrosas de alta delincuencia, como por ejemplo lo ha catalogado el gobierno federal con los 15 mayores municipios con gran incidencia delictiva y sobre todo con el mayor número de homicidios, ¿no? Entonces, pues así esta coordinación nos ayuda a tener más información, pero sobre todo a que se puedan atender estos problemas y que se pueda dar como de manera más precisa atender el tema de la seguridad, ¿no? Y por último, que es el tema de la estrategia a largo plazo, es el tema de el bienestar de la población, ¿no? Hay un tema importantísimo en el por qué el narco empezó a ganar tanto espacio, ¿no? Y no es solamente que hubiera un desastre en la estrategia de seguridad, no es solamente que se abrieran los frentes, que se descontrolara, sino que también en términos económicos el narco, pues además de ser una actividad ilícita con mucha prominencia en el país, pues empezó a ganar espacios entre la población. ¿Por qué? Pues porque le daba trabajo a la gente y eso era algo pues preocupante porque no tenía la gente común y corriente opciones de un trabajo digno o de un salario que les pudiera completar con lo básico para vivir, y el narco se convertía en una opción para poder trabajar, ¿no? Entonces, atender ese tema con las estrategias de bienestar también ayuda en el largo plazo para que no sea una opción el narco para los jóvenes que se les quitaron un montón de oportunidades, se nos quitaron un montón de oportunidades para poder sobrevivir y poder tener un salario digno. Entonces, no solamente es el aumento del salario digno, sino también, por ejemplo, los programas de las becas Benito Juárez, el tema también de las pensiones a los adultos mayores también se refleja en los jóvenes, pues porque no tienen tienen ahí apoyo para sus abuelos, para sus padres, para pues elemento familiar que tiene un apoyo también pues para subsistir, ¿no? También el tema de jóvenes construyendo el futuro, pues ayuda a una amplia población de jóvenes que habían sido olvidados y que no se les habían dado opciones, ¿no? Y en eso creo que se amplía todavía la inversión de bienestar para los jóvenes, para la población, para que en el largo plazo también se considere que no solamente es el tema de seguridad, no solamente es la Guardia Nacional, sino también mejorar la vida de la gente, pues en un futuro, esperamos más pronto que tarde, pues empiece ya a verse los cambios, que ya los estamos viendo como lo hemos visto con las cifras, ¿no? Sin duda, yo insisto, claro que el presidente no se va a sentir completamente satisfecho de que podamos tener el país en paz que deseamos, pero sí es significativo y creo que es una muestra de que la estrategia de seguridad está rindiendo frutos cuando vemos esta reducción, que sin duda puede ser menor para algunos, para la población que lo siente y lo vive, pero es importante considerando, pues si vemos las cifras de cuánto lo aumentaron los otros presidentes, ¿no? Una reducción de esto es algo que nunca lo habíamos visto en mucho tiempo, ¿no? Y ahí está poniendo don David en pantalla, ahí está esta pues gráfica muy interesante que exhibe cómo es que se explotó estas cifras, se incrementó esta cifra de manera terrible, precisamente en tiempos de Felipe Calderón, en un 192.8%. Y esto pues viene a colación de un gobierno que provocó desigualdad, así se ha planteado aquí y allá. Y es un concepto de lo más básico en la sociología, que la inseguridad, la delincuencia es generada por nuestras faltas como sociedad, por esa desigualdad que existe. Eso es un concepto básico que no le gusta a la ultraderecha aceptar, ni a la derecha en lo general, ¿no? Esa sí es la realidad. Y le pido al equipo que nos grabe, porque, querido Enrique, además del argumento que tan utilizado por parte de la derecha, del conservadurismo, sobre, para poder enfrentarse a López Obrador, el argumento al hablar de inseguridad, se dice una y otra vez, es que
López Obrador en sus mañaneras lo único que hace es que echarle la culpa al pasado, ¿no? López Obrador solamente le echa la culpa de todo a los neoliberales, de todo tiene la culpa Calderón y Salinas de Gortari y etcétera. Yo, si me lo preguntan, me parece que es importante que se señale de dónde viene todo esto, pero quiero insistir contigo en esta realidad. Si bien es cierto, no es la culpa del presidente López Obrador, de su gobierno, esta crisis humanitaria a la que nos enfrentamos, sí es su responsabilidad. Y considero que a pesar de que la cifra no es la que esperábamos los mexicanos, es verdaderamente llamativo, es muy loable. A ver si nos puede poner la gráfica, don David, que luego de que Calderón incrementara los homicidios en casi 200%, Peña en casi 60%, hoy podemos hablar de que primero se estabilizó y luego bajó a un menos 10.3%, es decir, se redujo en un 10.3%, eso es muy loable. No sé qué opinas tú, querido Enrique. Pues mira, ahí la gráfica, Toñito, lo deja muy en claro, ¿no? Son más del 200, de 2007 a 2018, la violencia y la delincuencia se incrementó en más del 260% de lo que se venía arrastrando hasta 2006. Evidentemente, no se pueden hacer milagros en esta administración y hay que dejarlo muy en claro. El presidente López Obrador ha sido muy congruente en este sentido de decir año con año, mes con mes, cuando se presentan estos informes, de que el tema de seguridad es el principal reto y la principal deuda que se tiene actualmente con la sociedad mexicana, porque es evidente que no van a ser suficientes los esfuerzos que está haciendo la actual administración de atacar las bases, atacar las fuentes de esta delincuencia, quitar a los jóvenes del crimen organizado principalmente, y para la oposición nunca va a ser suficiente. Ahora, lo que regreso al punto inicial, 260% del crimen, casi 260% de aumento de la violencia en México desde el 2006 al 2018, es una cifra bastante reveladora y bastante comprometida y complicada de atender en menos de 6 años. Evidentemente, el presidente va a dejar las bases para que poco a poco y paulatinamente se vaya dando esta disminución, y el simple hecho de que se haya reducido un 10% de la última cifra que dejó Peña Nieto, pues es evidente es un logro actual, porque se ha tenido que combatir no solamente el crimen, sino también temas sociales, temas de rezago social que hemos tenido por muchos años, atraso, diferentes olvidos que los gobiernos neoliberales dejaron como su prioridad en último lugar, y que al día de hoy pues está rebotando toda esta situación. Es evidente que nadie va a estar a gusto con la situación que se vive actualmente, y es normal, y es parte de nuestro día a día, y que se debe de seguir atendiendo. Ahora, ¿por qué se menciona siempre el pasado? Pues porque ellos fueron los culpables, y hay que decirlo, y hay que hablarlo congruentemente y con lo como es. Ellos fueron los responsables de que estemos como estemos en cuanto a temas de seguridad, y el próximo mes de enero vamos a saber más cosas, o eso esperamos tener, ¿no? El próximo mes de enero va el principal generador de violencia de este país, como ahora se le llama a los criminales, pues es García Luna. Genaro García Luna es el principal responsable de la situación que hemos padecido durante 2007 a 2012, y que por mucho tiempo se le permitió hacer lo que él quisiera. Ahora tenemos enfrente esta oportunidad de conocer qué más y quiénes más están involucrados en este tema de la seguridad y qué tanto deterioro dejó al país. Evidentemente el presidente López Obrador no es tonto y es congruente con lo que siempre ha manejado, de que si no hay seguridad y si no hay tranquilidad social, la cuarta transformación no va a avanzar, pero tampoco seamos malagradecidos o en este sentido faltos de reconocimiento al actuar del gobierno, porque evidentemente esta reducción del 10% del índice de inseguridad, pues no es algo fácil de lograr, que ni siquiera Peña lo pudo hacer, y ahí están las pruebas, ¿no? Casi más del 260% de violencia se han registrado en los últimos años, y que hoy se tenga números verdes de cierta forma, pues es algo que da mucho de qué hablar y que se debe de mencionar.
¿Le conviene a la oposición, a los medios de la oposición hablar de esto? Pues no, no les va a convenir porque se trata de darle puntos a favor al presidente y hay que recordar que de aquí a que acabe el sexenio, mientras más puntos negativos tenga la actual administración para hablar, es de lo que van a estar haciendo eco todos estos personajes, todos estos medios y sobre todo pues buscando que la actual administración termine siendo juzgada como hay en algún, como ellos dicen, una administración perdida. Así que estos números reflejan realidad, reflejan trabajo, sí, complicado, porque no es fácil de atender el tema de seguridad. Sin embargo, pues la data ahí está mostrada y pues hay que esperar cómo cerraremos el próximo 2023. Esperemos que se dé números positivos, que se den números que permitan que se dé esta continuidad de la baja a la inseguridad y que, bueno, esperemos también se reconozca esta labor que no ha sido fácil porque son 12 años de violencia, 12 años de que se dejó en las manos del crimen, principalmente los primeros años del gobierno de Calderón, la seguridad y que hoy estamos pagando esos resultados, Toño. Y que en la lógica es una guerra que no podría concluir, una guerra se concluye, se acaba cuando capitula alguna de las partes, cuando se declara la victoria sobre alguna de las partes, pero haberle declarado la guerra a todos los cárteles, luego de que se generaron otros cárteles, pues es ridículo, esta guerra no se va a acabar nunca. Para México es una situación terrible, pero continúa siendo pues un conflicto armado considerado como uno de los peores en estos momentos en México. Ya nada más quiero recordarle al público consentidor de Sin Censura que se dio a conocer hoy que los fiscales en el juicio de Genaro García Luna en Nueva York le piden al juez del caso que excluya, si es que hay, los elogios que puedan hacer los exfuncionarios machuchones de Estados Unidos como Hillary Clinton. Yo no creo que Hillary haría un elogio a García Luna, lo ha criticado en otros momentos, ¿no? Sobre precisamente el mejor amigo de Felipe Calderón. Pero pues, ¿qué les parece, compañeros, que vamos al siguiente tema de esta mesa de análisis? Y me da mucho gusto estar de verdad con ustedes platicando aquí en Sin Censura. Para darle pie al comentario de Sofía Lameiro en esto, quiero contarle a usted, público consentidor, que hoy el presidente López Obrador volvió a referirse a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López y no a Ricardo Monreal. De hecho, cuando le preguntan por Ricardo Monreal, el presidente de inmediato se sale por la tangente, se niega a responder, dice que no quiere que se piense que hay algún tipo de división, de contrariedad, que haga lo que quiera, pero, señoras y señores, hoy el presidente relató una situación verdaderamente interesante en el que, mire, no le vamos a pasar el relato completo, pero bueno, en estricto sentido, prácticamente compara a Monreal con Muñoz Ledo. Compara cómo es que el pueblo no le perdonó a Muñoz Ledo la traición y el menosprecio, y cómo es que seguramente no se lo va a perdonar a Ricardo Monreal. Pero antes de eso, le digo, el corresponsal del Universal, Pedro Villaicaña, le insistió a López Obrador sobre estos espectaculares que abundan supuestamente ya en todas partes, ¿no? Yo no los he visto aquí en Kansas City, pero unos espectaculares que supuestamente promueven una silueta similar a la de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues esto fue lo que le respondió el presidente López Obrador. ¿Se han contratado? Pues eso es un asunto del movimiento, del partido. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Para mí, todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional. No solo son de los mejores servidores públicos
administradores políticos de México, sino del mundo, para que dimensionemos lo que tenemos. De los mejores del mundo. Y vuelvo a repetir, no es fácil gobernar. No es que es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un artista, un millonario. No, no. La política es un oficio, un noble oficio, que no solo requiere de la más alta calidad espiritual, sino de experiencia. Y por eso estoy muy contento, muy contento, porque los que están son de verdad, de primera. Sería lamentable, ¿no?, que iniciado un proceso de transformación no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio, que no tuviésemos relevo con las características que se requieren, que se necesitan. Entonces, Claudia, muy buena. Marcelo, muy bueno. Adán, muy bueno. Y todos los demás. Ahí se queda, Y ¿no? todos los... Es más, casi como en Los Simpson, ¿no? Dice, es todo, ¿no? Así de sencillo. Ese episodio muy interesante con... pero bueno, pues ¿tú qué opinas, Sofía? La verdad es que el presidente dice que no tiene preferencia por ninguno, pero sí aclara que Claudia, Marcelo y Adán Augusto no solo son de los mejores servidores públicos y administradores políticos de México y del mundo. Perdón que insista tanto con esto, pero tú, pues como persona cercana a la izquierda, ¿qué opinas sobre todavía el paso que tiene Ricardo Monreal? Más adelante en la conferencia de prensa mañanera, un reportero del Heraldo de México le plantearía al presidente López Obrador este mensaje de Año Nuevo que dio Monreal, en el que asegura que la situación está terrible en cuanto a en materia de inseguridad y que el crimen organizado se abre paso cada vez más, se hace de más territorios. El presidente se niega absolutamente a responder, a hablar sobre Ricardo Monreal, pero no haría falta en definitiva que se pueda hacer un planteamiento claro sobre su futuro. Ya deja tú el partido, ¿no? Al hablar de las izquierdas. Bueno, yo considero que es muy bueno que dentro de nuestro movimiento tengamos 3 y más posibles presidenciables, ¿no? Eso es fantástico. Pero también me parece que es muy interesante que incluso dentro de nuestro propio movimiento tengamos a la propia oposición del proyecto de transformación, ¿no? Porque al final del día, y esto creo que es una de las cosas más importantes que podemos observar no solamente de estos 4 años de gobierno con el presidente Andrés Manuel, sino de los que viene del futuro, es que el proyecto de nación que se ha presentado para transformar México es un proyecto que una amplia mayoría de la población mexicana está de acuerdo con, ¿no? Y esto es independientemente de
quién está en el poder o si hay algunas cosas con las que coinciden o no. Y esto tiene sentido pues porque al final Morena, el proyecto de transformación, sigue teniendo esta amplia pues preferencia por la población y que votarían por Morena independientemente del candidato. Y esto creo que sí es muy relevante porque significa que nuestras opciones, nuestras 3 opciones como presidenciables, sí tienen una aceptación por parte de la población para llevar a cabo este proyecto de transformación. Ya después veremos quién tiene más, quién tiene menos, con las encuestas que esperemos que se lleven a cabo para el próximo año, pero sí es muy bueno ver que pues es innegable que el proyecto de transformación que se ha propuesto desde poco antes del 2018 es uno que desea un amplio sector de la población mexicana y que además pues está dentro de nuestro propio movimiento, tenemos estos opositores, porque realmente la oposición representa a un sector pues ni siquiera que yo creo que representan a ese sector que se opone al gobierno actual, ¿no? Creo que no han podido canalizar ni escuchar las necesidades ni las preocupaciones que tiene ese otro sector que no coincide con el proyecto de nación, ¿no? Que son realmente nada más meras diferencias políticas ideológicas sobre lo que se quiere o lo que se espera del gobierno, pero sin duda creo que pues los resultados que ha dado este gobierno pues son innegables y a pesar de todo pues vamos a ver un proceso interesante, ¿no? Pero sí creo que el tema de Ricardo Monreal pues solamente le agrega un poco de jiribilla a los presidenciables. Creo que pues también él debe de ser mucho más claro respecto a lo que quiere, espera y va a realizar el próximo año y en el 24, pero pues bueno, por el momento creo que al final la disputa de la carrera presidencial para el 2024 pues se está definiendo entre nuestros 3 principales perfiles, ¿no? Sí, ese es más que claro. Se ha hablado también de Gerardo Fernández Noroña, de cómo es que muchas veces no lo mencionan, no se tiene que mencionar a todos, pero pues en estricto sentido, los 3 presidenciables de Morena, como bien dice Sofía Lameiro, son Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. Esa es la realidad. Y recordarle también al público consentidor de Sin Censura una serie de gráficas que se han dado a conocer esta semana, gráficas y encuestas en las que se ve cómo ha ido ganando terreno a Adán Augusto López en las preferencias de la gente y cómo ya supuestamente ha sobrepasado a Marcelo Ebrard. Claro, aclarándole a usted que nos ve, que nos escucha, que las encuestas no ganan elecciones. Eso es algo pues que puede plantear una empresa demoscópica y ahí se acabó, pero hay que pensarlo en esos 3. La realidad es que también se plantea, y con eso le pido al equipo que nos grabe, se plantea también, querido Enrique Legorreta, que pues mal que bien el hecho de tener ahí a Monreal provoca que no se lleve los votos, ¿no? Que no se lleve los votos a su casa, que no se los lleve a otro partido, a la oposición, pensando, por supuesto, que esa oposición tiene una cantidad ilimitada de candidatos, que hasta piensan que Lili Telles puede ser candidata, hazme el favor, ¿no? Lo más interesante también de esto es que, pues, de todas formas, pues el presidente, mal que bien, sí compara Monreal con Muñoz Ledo. Cuenta de aquella vez en la que Muñoz Ledo a huevo quería ser, disculpen la palabrota, pero a huevo quería ser candidato a la presidencia, quedó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y este cuate enojado se fue como candidato de un partido que nada más nos quitó dinero a los mexicanos, llamado Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y al fin y al cabo, cuando se dio cuenta que iba a ganar Fox, se unió a la campaña de Fox, pero esto nunca se lo perdonó el pueblo. Hoy, en una clara referencia con Monreal, cuenta esta historia. No sé qué opines tú, mi querido Enrique. Totalmente de acuerdo con lo que decías tú y lo que decía Sofi, en el sentido de que yo creo que el próximo año vamos a estar viendo ya la definición de todos los cuadros dentro de Morena para ver quiénes van a sumarse a qué equipo de pre-campaña o de pre-campaña, porque todavía faltaría un año para que se lleve a cabo el tema de la elección. De hecho, es a mediados del próximo año cuando ya se empezará a definir el rumbo para las candidaturas presidenciales. Y yo creo que
pues todas estas anécdotas que cuenta el presidente son mensajes que están escondidos para que todo Morena, no solamente los que están en el movimiento, sino que también los que están fuera y que se han visto en la necesidad de ser parte de esta oposición que critica y juzga el actuar de la actual administración, pues es evidente que el mensaje es ese, ¿no? Es claro de que deben de ir en unidad y no tanto como un ente solitario que podrá ganar la presidencia de 2024. Ahora, yo dejaría en la mesa algo muy importante, que es el tema de que lo que decía Sofi, de que la oposición está dentro de Morena. Y esto es algo que hemos dicho desde hace 2 años, cuando empezaban a darse este tipo de situaciones, que decíamos que Morena es tanto el movimiento de transformación que está teniendo el país como tal, y también tiene en su cúpula, pues también a la oposición, porque de la oposición del PAN que se dice la real oposición, pues no tienen nada y hay candidatos o supuestos perfiles de candidatos que nada más no tienen ese perfil y ese contacto con la gente, ¿no? Obviamente, pues tenemos el caso de Lili Telles, que ya se siente como la número uno en candidatearse para la presidencia y evidentemente, pues sabemos que lo único que hace es show mediático para llenar esos espacios que la misma oposición ha dejado de lado y que no encuentran quién pueda ocuparlos. Yo creo que el presidente es claro en cuanto a la forma de sentenciar lo que va a ocurrir en 2023 y en 2024 y nosotros tenemos que estar listos para definir hacia qué rumbo vamos a dar el voto en 2024, ¿no? Porque nosotros estamos muy pegados en cuanto al tema informativo, pero el pulso ciudadano es el que realmente es el que va a determinar hacia dónde quieren que se continúe la transformación. Y si hablamos de la oposición, pues bueno, el ejemplo claro es de que ni ellos se ponen de acuerdo para hacer algunas cosas y ahí tienen evidentemente a Claudio X González marcándoles la línea de lo que tienen que hacer y que hasta el día de hoy pues es claro esta situación y esta ruptura que están teniendo poco a poco y que si siguen así, pues yo creo que en 2023 va a estar complicado y en 2024 pues no tienen forma alguna de lograr la victoria, a pesar de que ellos, hay que verlo y hay que tomarlo en cuenta, no echarlo en saco de roto, que han avanzado sí, pero no logran tener ese contacto con la ciudadanía que pues por mucho tiempo se ha trabajado en este movimiento de la cuarta transformación. Así que la oposición también hay que analizarla y tener muy presente que ellos están abanderando este discurso de odio y este discurso que dice que el presidente López Obrador dividió al pueblo, cosa que no es así. Más bien, ellos fueron los que permitieron que se dividiera el pueblo con sus actuaciones, con su forma de llevar a cabo los gobiernos y que al día de hoy sigue repercutiendo, mi estimado Toño. No, y es muy interesante, ¿no? Esto también les quiero comentar, Sofía y Enrique, que en una lucubración nocturna que tuve, en una reflexión nocturna que tuve, puse a pensar, bueno, ¿qué proponen los conservadores? ¿Qué propone el PRI, el PAN, el PRD? ¿Cuál es la idea, la ideología del PRI, el PAN y el PRD? ¿Verdaderamente se creen ellos que están del lado correcto de la historia al tener como sus principales figuras a racistas y clasistas como Chumel Torres, como Lili Telles? O sea, lo que ellos quieren es que regresemos a ese modelo de diferencias, de jerarquización, de cargos, pues vamos, de empleos, no tiene ni pies ni cabeza, y creo que por eso es que hoy dan a conocer que el presidente López Obrador tiene el 69% de aprobación, según la encuesta que hace la empresa demoscópica estadounidense Morning Consult, que de aprobación, casi 70% de aprobación, y que sigue siendo el segundo líder de mayor reconocimiento a nivel mundial, ¿no? O sea, no es porque sea López Obrador, porque se trate de una situación populista, es por lo que se está planteando, lo que se está consiguiendo con esta transformación, que es progresista. Creo que ya ni siquiera va en la parte de la izquierda, ¿no? Es progresista, ¿no? Es simple y sencillamente progreso. Deje usted la socialdemocracia, la izquierda, no, es progresista y la gente quiere una situación progresista. Y yo les quiero agradecer a ustedes dos compañeros, a Sofía Lamero y a Enrique Legorreta, que nos hayan acompañado. Querida Sofía, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que te lean, te busquen en otras plataformas.
No, hombre, muchísimas gracias a ti. Un gusto compartir la mesa con Enrique también. Muchas gracias, Toño, y a toda la audiencia de Sin Censura y al equipo de Sin Censura. Me pueden seguir en Twitter como Sofía No Sabía y también me encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Y Sofía sí sabía, déjeme decir, hoy nos ha dado una interesantísima pues reflexión de este legado que está dejando López Obrador en este proyecto de nación. Pues querido Enrique, tú también compártenos por favor tus redes sociales, qué andas haciendo ya a final de año, cuántos Pokémones encontraste este año, cuéntanos por favor. No, todavía sigue la lista, Toñito, creciendo poco a poco y, como bien lo dice, cierre de año, el último, bueno, de la participación del año de aquí en Sin Censura. Muchas gracias a ustedes por el espacio que por lo menos en este año nos ofrecieron a todos los colaboradores aquí de este gran canal, como bien lo dice Vicente, de la familia Sin Censura, y como siempre esperando que a todos nos vaya muy bien el próximo 2023, a todos los colaboradores, a todo el equipo de Sin Censura, que sea un gran año para todos y como siempre, el año 2023 va a ser un gran reto y que les vaya muy bien a todos nuestros amigos más importantes, la audiencia que es siempre fiel a todos nosotros y que no les hemos fallado o hemos intentado no fallarles. Así que agradecerles también a ellos que nos hayan permitido estar en sus casas, escuchando las locuras que todos decimos, pero al final del día, pues, como bien lo dices tú, con el sentimiento de lo que creemos y que vemos en nuestro México día a día. Y yo les dejo las redes sociales de Regeneración MX, @Regeneración MX, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Ahí nos pueden seguir, escribir y comentar. En nuestro canal de YouTube también para que nos ayuden a seguir creciendo en nuestra plataforma, @Regeneración MX. Ahí búsquenos en YouTube para que también se suscriban si no se han suscrito. Y mis redes sociales, @EnriqueLego2 en Twitter y soy Enrique Lego en Facebook para que también me sigan y me escriban ahí pendiente de todo lo que surge, mi querido Toño. Y pues bueno, mandarles un abrazo a todos allá en Estados Unidos tras las fuertes heladas y no de las, como le llaman acá, las micheladas. Así que nada más que 29 de diciembre, recordarle a Toñito también que nos debe una posada aquí en México, así que quedó pendiente la posada de Sin Censura 2022 y en 2023 tienes que regresar a hacerla, mi estimado Toño. Nos vamos a aventar la Candelaria, a ver si se puede, ¿no? No, es una cosa muy difícil, pero miren, ya no hay tanto frío, al menos aquí en Kansas City, que estuvimos la semana pasada, -20, hoy ya estamos, en estos momentos estamos a 18 grados, se descongeló todo Kansas City, y ya estamos muy felices y todo eso, ¿no? Y bueno, queridos compañeros, ya no los veo, Sofía, Enrique, en lo que resta del año, les deseo el mejor de los años para ustedes y para sus familias, y seguir precisamente en esa lucha. Que les vaya muy, muy bien. Y mire, pues bueno, ¿qué le parece que vamos a ahora más temas? Oh, por cierto, que Enrique hoy publicaba una cosa muy interesante, que ya cumple como más de 3 décadas este juego de Mega Man, no, hombre, buenísimo, pero bueno, ya luego lo platicaremos, eso es más en la cuestión friki, ¿no? Le pido al equipo